Amén, amén. Pues hermanos, le damos la bienvenida a todos los hermanos a este día y a esta reunión con las escrituras. Nosotros cuando nos reunimos con el libro, con las escrituras, sabiendo que nuestro compromiso es con ellos. El compromiso de todos nosotros los que hemos creído en las escrituras es con las escrituras. Tenemos un compromiso con la palabra, no es con Aníbal, no es con Rafael, no es con Gabriel, ni es con ninguno de los que estamos aquí presentes. Nuestro compromiso es con las escrituras, con la palabra, porque de ella es que emana la vida. Así es que le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nuevamente nos permite podernos reunir todos aquí para que el Señor pues nos siga tratando, nos siga ayudando y nos siga enseñando, porque estamos en la escuela de Dios. Siempre que nos reunimos yo le digo a ustedes que estamos en la escuela de Dios y Dios nos enseña por medio de Jesucristo, que es la enseñanza, el verbo, la palabra de Dios. Y para eso Él ha sido enviado a nuestra vida. Y tenemos un tema sencillo, pero a la vez bien amplio, porque el tema nos ha recogido a todos aquí en este día hoy, a todos los que han creído de corazón en el testimonio que Dios ha dado por medio de las escrituras. En todos los tiempos las escrituras han venido dando un testimonio de Dios. Dios nunca se ha dejado sin testimonio en medio de la humanidad. Lo que pasa es que el hombre no se interesa por las cosas que pertenecen a él, a las cosas que son verdaderas, a las cosas que tienen que ver con la vida. Tenemos un tema sencillo que dice dos partes: la familia de Dios, la familia de Dios, y la segunda parte dice los orígenes de la fe, la familia de Dios y los orígenes de la fe. Y antes de leer las escrituras vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos ayude, porque sin Él nada queremos hacer y nada podemos hacer. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro en esta generación que por gracia nos ha llamado a la comunión con tu Hijo Jesucristo, porque todo es tuyo, por ti y para ti. Señor, esta es tu obra, este es tu pueblo, tú sabes las cosas que necesitamos, tú sabes de qué cosas está tu pueblo necesitado, porque tú nos has creado a todos, nos has formado a todos por medio de las escrituras. Súplenos en esta tarde lo que necesitamos. Tú eres el proveedor, el pastor, y nada nos faltará, y tú eres el que nos llevará adelante y suplirás nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. A los que están afligidos, consuélele; a los que están enfermos, sánale; a los que tienen la mente cauterizada, libérale. Y ten misericordia de nosotros en este día, por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, te lo rogamos. Amén. Pues bien, el tema, usted dirá, la familia de Dios. Sí, porque nosotros no estamos aquí por estar aquí. Usted sabe que ahora mismo estamos en una reunión familiar aquí. Todos los que estamos aquí estamos reunidos en una reunión familiar. Y usted dirá, familiar, pues bueno, por ejemplo, la hermana Marfa no es mi hermana naturalmente, ni el hermano José, ni el hermano Silito, ni el hermano José de León,
y ni tampoco la doctorita Areli, tampoco, naturalmente no son nuestros hermanos físicos. Pero por el parentesco que tenemos por las escrituras, nos reunimos como familia, porque todos estamos buscando llegar a ser una sola cosa. Llegar a ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios, Dios los reúne siempre en su voluntad y para un propósito. En esta tarde estamos reunidos delante de las Escrituras y podemos entrar a ser miembros de esta gran familia que Dios tiene, y ha tenido y tendrá. Tenemos aquí estas escrituras, y es una escritura que la voy a leer aquí en Génesis, el libro de Génesis, en el capítulo 2. Aún las mismas escrituras que se enviaron en esta mañana daban un pequeño recuento de lo que es la familia de Dios, de lo que es Dios y lo que es su familia. Miren cómo dicen estas escrituras del verso 19 en adelante. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, y con la costilla y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Perdón. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. ¿Por qué le traje esta escritura? Porque estamos hablando de la familia de Dios. Usted sabe que una familia surge por medio de una pareja. Y cuando estamos hablando aquí de Adán y de la mujer que él luego la llama Eva, porque el nombre de ella es Eva, viene a ser Eva, está hablando del ministro de Dios y de la enseñanza, porque mire, ¿de dónde saca Dios a Eva? La saca de Adán. Sale de Adán, del seno de Adán. Estas son cosas que nosotros hacemos bien en estar atentos a ellas, porque estamos buscando llegar a ser parte de la familia de Dios, y estamos hablando de los orígenes de la fe. El tema no solo es la familia de Dios, sino el origen de la fe. Usted sabe que cuando se quiere formar una familia, tiene que surgir algo, tiene que suceder algo. Lo primero que tiene que estar presente es el varón. El varón tiene que tener deseo de tener una familia.
pero él solo no la puede tener. Aunque tenga el deseo que tenga y el anhelo que tenga, el hombre de por sí no puede formar una familia. Necesita una pareja, necesita una compañera. El hombre es el que tiene la simiente, es el que tiene la semilla, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero la semilla sin un vientre no puede hacer nada. Necesita que haya un receptor, un vientre que reciba la semilla. Y como Dios ya venía con el diseño de crear una familia, la familia de Dios. Recuerden que no estamos hablando de la familia de Aníbal, ni la de Gabriel, ni de Panchín, ni ningún hermano. Aquí estamos hablando de la familia de Dios. Y como Dios ya tenía en su programa, que hemos venido tratando ese tema hace meses atrás, esto podría ser un subtema de ese tema, el programa de Dios. La familia de Dios y el origen de la fe. Ahora Dios, que tenía ya determinado traer unas familias, engendrar una familia para Él. Créaselo, hermano, que eso es así. Créalo que eso es así. Aunque usted no haya visto eso y no haya entendido eso y no le haya caído atrás eso es así. Ahora, ¿qué sucede? Que para que se forme una familia, el hombre tiene que encontrar una pareja que le, ¿cómo se dice? Que le acepte y también tenga el deseo de formar una familia. Porque si el hombre tiene el deseo solamente él y la mujer no lo tiene y no encuentra una pareja con quien formar la familia, no va a haber familia. Tiene que haber un deseo mutuo. Tiene que haber un sentir mutuo, tiene que haber una búsqueda mutua, porque cuando se va a empezar una familia, muchas veces la pareja que se une en una unión, hablan primero, dialogan. Cuando llegan al tiempo de buscar un hijo, ellos se ponen de acuerdo, vamos a empezar a buscar, vamos a empezar a intentar a ver si surge. Y se logra y se da el deseo de nuestro corazón. Así es que se empiezan las familias naturales, hablando de las familias naturales. Pero como Dios ya tenía diseñado el plan de Él, en el programa de Él, de traer su simiente, traer su familia. Vamos a mirar ahora algo aquí. Una de las cosas que tuvo que suceder es lo que dice el verso 24. Después que Dios hizo la mujer y se la trae a Adán, Él dijo: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eso lo dice el verso 23. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Mire qué grande es la obra de Dios. Cómo Dios trabaja y por qué esas escrituras dicen esto. Y luego dice el 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí es que está el misterio de todo esto que vamos a empezar a hablar. Vamos a mirar unos ejemplos escriturales de cómo esto se ve aquí como unos cuantos versos así escritos, así por encima. Pero vamos a caerle atrás a esto. Vamos a caer atrás a que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer para llegar a ser una sola cosa. Vamos a mirar ahí más adelante en las escrituras de Génesis, en el libro del mismo Génesis. Y vamos a mirar en el capítulo 11 primero. Capítulo 11, verso 29. Capítulo 11, verso 29 en adelante. Dice: y tomaron
Abraham y Nacor para sí mujeres. ¿Por qué tomaron para sí mujeres? Porque ellos mismos no podían hacer la obra. Ellos no, sin la mujer no podía haber familia. Y no podía Dios traer adelante su deseo. Miren lo que dicen. Cuando se habla de Abraham y Nacor, no están hablándose de cualquier cosa aquí. El nombre de la mujer de Abraham, que no era Abraham, toda de Abraham, era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Miren qué cosa. Toman dos mujeres y la mujer que toma Abraham era estéril. Era Sarai, era Sara, que ahora conocemos como Sara, y era estéril. Y sigue diciendo, y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Tare no pudo salir de Harán, ese fue el lugar, hasta ahí lo ayudó Dios y hasta ahí llegó. Pero miren lo que dice el verso, el 11, 12 más adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué era lo que decía Génesis 1:24? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Verdad que eso decía Génesis cuando leímos el capítulo 1, verso 24? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese ejemplo de Abraham, ahí es que se cumple por primera vez esa obra. Porque recuérdense que no estamos hablando de una familia común, estamos hablando de la familia de Dios. Ahí empieza Dios a mover. Empieza Dios a hacer movimientos que para el hombre se ven como una historia. Se ven como unos movimientos históricos. Pero para nosotros que estamos cayéndole atrás a la raíz de los orígenes de nuestra fe, estamos viendo que Dios empieza a mover su obra, empieza a hacer movimiento. Le dijo a Abraham, vete. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se quedó? No, se fue, porque se tenía que la palabra de Dios cumplirse. Dios es el que movió a Abraham, lo sacó de un lugar para llevarlo a un lugar que él le iba a mostrar a Abraham. Una tierra que Dios le iba a mostrar a Abraham. Y sigue diciendo ahora aquí, y haré de ti, mire para qué lo sacó de allá donde estaba, de Harán, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot y a su hermano, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ahí empieza Dios a mover
su obra para él traer a existencia la familia de él. Recuérdese, ya había una familia allí en Harán, ya estaba Tare, ya estaba, allí había un culto, en Harán había un culto, en Ur de los Caldeos había un culto. Tare, el papá de Abraham, era perteneciente a ese culto y había una adoración allí. Pero Dios quería empezar su programa, su familia. ¿Y por qué lo sacó de ese lugar para llevarlo al lugar donde Él le iba a mostrar y lo iba a bendecir o lo iba a multiplicar? Es por medio de la semilla. Y vamos a mirarlo más adelante ahora. Dice aquí, el proceso de la enseñanza de Jesús en su principio. Fíjense que para que se cumpliese todo esto, para que todo esto llegara a su cumplimiento, porque estamos mirando así los principios, pero vamos a caerle atrás a unas escrituras aquí, en el libro de Génesis. Ya leímos esa, en Génesis 18, perdón, vamos a leer el verso 10, capítulo 18, verso 9 en adelante. Dice, notemos aquí que la mujer de Abraham que escogió a Abraham era estéril y Dios quería traer una familia. ¿Cómo es eso? Dios quería traer su simiente, pero la mujer de Abraham era estéril, Sara era estéril, no concebía. ¿Qué quiere decir eso, que era estéril? Antes veíamos como que ella no podía parir hijos, dar a los hijos naturales, pero eso no es lo que está hablando aquí las escrituras. Porque cuando una persona no entiende y no está todavía el tiempo de la vida para manifestársele, no entiende las escrituras, es estéril. Una persona que no entiende es estéril. Una persona que no concibe la idea es estéril. Porque ahora mismo tenemos aquí, entre nosotros, tenemos una doctora. Si la hermana Reddy se pone a hablarme a mí en términos medicinales, yo voy a ser estéril ante su lógica y su enseñanza que ella tiene, que la ha hecho a ella una médica, ella es una doctora. Pero yo, ante ella y frente a ella en su diálogo, ¿cómo me veo yo? Estéril porque no la entiendo, no estoy concibiendo lo que ella está tratando de transmitirme. Ella lo tiene, sí, porque ella tiene una matriz mental que se le formó a ella en las universidades, que la hicieron a ella lo que ella es, un médico. ¿Están entendiendo? Por eso es que ante ella yo soy estéril. Pero si yo me voy a las universidades para que me formen el oído de la medicina, entonces yo puedo venir para atrás y sentarme con ella y dialogar de la medicina y voy a concebir lo que ella me esté tratando de transmitir a mí. La idea de ella yo la voy a concebir y ella va a concebir mi idea. Ahora mismo yo estoy tratando de transmitirles a ustedes una idea. Estoy tratando de declararle a ustedes una obra que hay en las escrituras, que no es una historia, sino que es una realidad y que es por el medio por el cual podemos todos llegar a ser esa familia de Dios. Vamos a mirar algunas escrituras más aquí. Dice en Génesis 18. Recuérdense que Sara era ¿qué? Era estéril. Vamos a mirar del verso 9 en adelante. 18. Cuando los ángeles visitaron a Abraham, porque no podemos ponernos a buscar. Si yo me hubiera puesto a declararle a ustedes todas las escrituras que me dio Dios para llegar aquí a este capítulo, tendría que leer casi todo el Génesis. Y no da tiempo una hora para hacer eso, ¿verdad que no? Estoy tratando de resumir lo que, para que ustedes vayan entendiendo. Dice, y le dijeron, el verso 9 del 18 de Génesis, ¿dónde está Sara tu mujer? Miren la respuesta que le da Abraham.
Él respondió: aquí. Él no dijo: está en la tienda, está allá en la tienda. No, él dijo: está aquí, en la tienda. ¿Quién era la tienda? Era él mismo, porque él era el que llevaba la enseñanza. Él era el que tenía la hembra. En él que está la enseñanza. A veces nosotros vemos que Sara era una cosa y Abraham era otra cosa. No, porque la medicina que tiene Arely no está fuera de ella, ni está en el aire. La medicina que está con Arely va con ella, en ella. El poder de la medicina está con ella, y ella, donde quiera que va Arely, va ese poder. Y ella mediante ese poder, y con ese poder ella le sirve a los que están alrededor de ella en su práctica. Y es igual aquí. Sara, por eso le pregunta: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí, en la tienda. Yo me río muchas veces porque Miqueas, cuando trae las enseñanzas, dice que Elcana salió con sus 2 mujeres, que salen con sus 2 mujeres. Abraham salió con sus 2 mujeres, con Lea. Sale con Sara y con Agar. Son 2 mujeres, pero no está hablando de mujeres físicas, porque el creyente, el ministro de Dios, tiene que llevar la ley y tiene que llevar la gracia, porque usted no puede darle la gracia a alguien que no tenga fundamento para recibirla. Usted no puede aterrizar un avión sin una pista de aterrizaje. Usted tiene que hacer una pista primero de aterrizaje al creyente en la mente y en el corazón, para que entonces aterrice la mente de Cristo. Porque ¿cómo va a aterrizar la mente de Cristo en un creyente sin base, sin fundamento, sin principio, sin un origen de fe en Él? Y sigue diciendo: entonces dijo: de cierto volveré a ti. Miren lo que le dice el ángel, los que visitaron a Abraham: y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Pero ella era estéril. ¿Verdad que sí? Que ella era estéril. Según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, que eso es lo que Dios busca en todos, que cesen las costumbres. Se rió pues Sara entre sí, dijo, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Miren, para que ustedes vean, escuche bien esto. Miren la expresión escritural. ¿A dónde iba a volver Dios? ¿A quién iba a volver? Es Abraham. El diálogo es con Abraham. Miren, vuelvo y leo ese verso. Entonces, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero ¿a dónde era que iba a volver? Era Abraham. ¿Dónde estaba Sara? En Abraham. Es en la enseñanza que se engendra la simiente. Yo sé que a veces es un poquito difícil caerle atrás de estas cosas, pero yo creo que debiéramos ya tener un oído formado para oír un poquito esto. Miren, estamos hablando de Dios y su familia y los orígenes de la fe. Ahora vamos a seguir leyendo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. ¿Qué pasó y qué era lo que hacía Sara estar estéril? ¿Qué es lo que hace a una persona ser estéril mental? ¿Qué es lo que hace un creyente? Porque cuando se habla de la esterilidad mental, no está hablando de una esterilidad
natural. Porque hay esterilidades naturales, mujeres que no pueden tener hijos naturales. Pero hay creyentes, estamos hablando de creyentes de la familia de Dios. ¿Qué es lo que hace a una persona ser estéril? Que no conciba. Es una persona que no entiende. Es una persona que no razona. Entonces, necesitamos que Dios sane nuestra matriz mental, que sane nuestra mente. Dice aquí, pero en el camino de la enseñanza Dios sanó el vientre de Sara. Génesis 21. Ahí adelante. Génesis 21. Del 1 al 3. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo de que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre del hijo, de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Usted está viendo, hermano, que cuando se habla de Isaac se está hablando del mismo Jesucristo, el mismo Cristo. Por eso es que no queremos que la mente se quede en la historia, ya mirando una historia que hubo un viejo y una vieja que se unieron y después de la vejez tuvieron un hijo. No. Porque ahora mismo lo que estamos cayéndole atrás a los orígenes de nuestra fe. Y ahora, aquí ahora vamos a mirar más adelante, no solo era Sara estéril, sino que también Rebeca, mujer de Isaac, era estéril. Miren qué cosa, Dios está buscando una familia y todas las mujeres que están en la línea de la obra de Dios eran estériles. Miren aquí en el libro de Génesis 25, más adelante. No hemos salido de Génesis 25. En el libro de Génesis, el verso 19, dice, estas son las descendencias de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, pero era estéril. No concebía. Y hay un tiempo en la enseñanza en que el creyente, el que está al frente, el que está ministrando, es el que tiene el poder para orarle a Dios, para que vaya abriendo la mente. Porque mire, hermano, nosotros tenemos que ir abriendo, orándole a Dios, que Dios le vaya abriendo la mente al pueblo, porque nosotros no nos podemos quedar con la mente cerrada todo el tiempo en lo mismo y en lo mismo, dando vueltas como el guimo en una rueda. No, nosotros tenemos que salir de la rueda, del conformismo, de la ignorancia, y buscar entrar a la realidad de lo que está escrito, porque la realidad de lo que está escrito es la verdad. Y Jesús es el camino para llevarnos a esa verdad. Y Él no solamente es el camino para llevarnos a esa verdad, Él es la vida. Ese tiempo, esa oración que hizo Isaac por su mujer, era para que le diera hijos. Porque recuérdense que estamos hablando de la familia de Dios, y Dios se proveyó de vientre. El vientre de Sara fue el primero, era estéril. El vientre de Rebeca era estéril. ¿Verdad que sí? Eso lo dice aquí las escrituras. Y Dios dice aquí, y oró Isaac a Labán
y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menos. ¿Usted cree que está hablando de 2 muchachos, meramente muchachos? Sí, está bien, que hubo uno que se llamó así. Bueno, pero vamos a mirar a ver qué es eso ahora. ¿Cuál es el pleito? ¿Cuál es el pleito que hay ahora? Es el mismo pleito que siempre ha habido. Mire, vamos a seguir mirando porque estos son referencias, escrituras de referencia para que las guarden, las lean y las mediten. Y sigue diciendo, en esta línea de la descendencia de Dios, las mujeres fueron estériles. También le sucedió a Jacob. En Génesis 29, más adelante. Y estamos hablando, mire hermano, cuando se habla de Abraham, cuando se habla de Isaac y cuando se habla de Jacob, estamos hablando de los 3 patriarcas. Estamos hablando de lo que es Dios en sus manifestaciones principales, ¿ok? Y en esos 3 tiempos, todo empieza con una esterilidad de matriz mental. Miren cómo dice aquí en Génesis 29. Vamos a mirar del verso 16. Aquí esto lo hemos leído montones de veces. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió, mejor es que te dé a ti, que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Óigame eso, se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. No se vayan de ese pensamiento. Y sigue diciendo, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, le hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dijo Labán a su sierva, y dio Labán a su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, porque por el servicio que tengas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él se la dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dijo Labán a Raquel, le dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijo, pero Raquel era estéril. No se me acuerdan, a ver, que estamos hablando de algo bien importante. Bueno, dice aquí, ahora vamos a mirar qué sucedió en Génesis 30. Yo sé que estamos leyendo muchas escrituras, a veces los hermanos se quedan dormidos en las escrituras, en la lectura. Dice, verso 1, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob,
tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Usted ve, ella no podía concebir. Y ahora vamos a mirar aquí algo que es lo que tengo aquí. Dios quería y quiere una familia, siempre. Por esto hizo pacto con Abraham con juramento en Génesis 15, Génesis 22 del 15 al 18. Hizo pacto con Jacob, hizo pacto con Isaac. Y el padre y la madre nuestra, que son los mismos, porque cuando nosotros estamos buscando los orígenes de la fe nuestra, nuestros orígenes, vamos a mirar aquí en Isaías 51. Nosotros también, hermanos, nos hemos originado en esta misma fe que se originaron estos patriarcas. Miren esto: oídme los que seguís la justicia. ¿Quiénes son los que están siguiendo, cayéndole atrás al rastro de la justicia? Somos nosotros. Somos nosotros los que estamos siguiendo la justicia. Por lo que hemos oído, por lo que hemos creído y entendido de las Escrituras. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuiste cortado y el hueco de la cantera de donde fuiste arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que nos dio a luz. Porque cuando no era más que uno, solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ahora nosotros estamos aquí siendo parte de esa promesa que está escrita aquí. Nosotros también hemos sido llamados para ser hechos hijos de Dios, hermanos. Y venimos de la misma línea. ¿Usted se cree que nosotros no somos hijos de Sara? Sí, somos hijos de Sara. Pero lo que pasa es que cuando el ángel visitó a María, que lo vamos a mirar aquí ahora en el libro de Lucas, vamos a mirar en Lucas un rapidito, en el libro de Lucas. 51, verso 1 y 2, era Isaías. Y ahora aquí en Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, vamos a leer aquí desde el verso 26. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, ¿Quién es esa virgen? Esa virgen no deja de ser la enseñanza de Dios. No estamos hablando de una mujer, meramente mujer. A una virgen desposada con su marido. ¿Con quién estaba? Con su marido. ¿Cómo estaba Sara? ¿Cómo estaba Sara con Abraham? Era la mujer de Abraham, desposada con Abraham. Era estéril, pero ¿dónde estaba la enseñanza? Sara estaba en Abraham. ¿Dónde estaba María? Estaba en José, que era hijo de David, que traía la misma enseñanza, tenía el mismo vientre. Dios no va a poner su semilla en otro lugar que no sea en su enseñanza. La enseñanza de Dios es la que concibe al Hijo de Dios. Tiene que haber un vientre mental en nosotros formado por la palabra. ¿Y cómo es que se forma un vientre? Es como la escuela. Es como la escuela, hermano. Miren esto, qué sencillo es esto. ¿Cómo se forma un vientre en un creyente? El vientre se forma por los primeros rudimentos. Tienen que ser todos enseñados por Dios. Y todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, dice Jesús, viene a mí. ¿Qué quiere decir que viene a mí? Que va a recibir esa visitación que le hizo el ángel Gabriel. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Como nació ayer, nace hoy y nacerá siempre.
porque Jesús no deja de, Jesús sigue manifestándose en los creyentes y entre los creyentes. Miren lo que dice. Dice, y una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, que es como se le llama la enseñanza hoy, María, pero no deja de ser la misma Sara, porque el programa de Dios es uno. Dios está buscando una familia, y según puso su simiente en Sara y le nace Isaac, puso su simiente en ahora María. No estamos hablando de una mujer, estamos hablando de una enseñanza. Y recuérdense que Dios es el que nos llama para hacernos hechos hijos de Dios. Le dije al principio que cuando nos reunimos para que en la escuela de Dios, y Dios nos enseña por Jesucristo. Y vamos a ver cómo es que se forma eso. Dice aquí, tengo algunas escrituras aquí. ¿Qué significa? En la enseñanza de Dios significa pasar de un primer proceso o enseñanza a la de Dios en su palabra. Vamos a ver, estar bajo tutores y curadores en el tiempo indicado por Dios. Dios tiene que primero preparar la mente del creyente para que pueda concebir la palabra espiritual, porque lo espiritual no es primero es lo terrenal y luego lo espiritual. Pero todo creyente ya cuando recibe la palabra al principio ya se cree que tiene la obra de Dios, ya tiene la palabra formada en él. No, Dios tiene que preparar el terreno. Es como cuando usted va a sembrar una finca. Usted no puede tirar la semilla a lo loco ahí en un monte, no. Usted tiene que meterse a talar, limpiar esa finca, tiene que entonces destoconar las raíces que quedan de los árboles que hay ahí, sacar esos tocones, luego tiene que meterle el arado, arar ese terreno, y luego que se are ese terreno tiene que surcarlo, y luego que lo surca tiene que ahollarlo, y luego meter la semilla. ¿Usted se cree que eso es de sembrar, eso es así? ¿Usted se cree que Dios va a poner su semilla en cualquier creyente? No, hermano, la semilla de Dios no va para cualquier mente ni cualquier lugar. Es un proceso que Dios ha venido buscando una familia. Dios ha venido buscando su pueblo. Entre los pueblos Dios está buscando sacar su pueblo. Amén. Entre los pueblos que hay formados. Porque hay miles y miles de pueblos. Pero Dios entre todos ellos quiere sacar su pueblo. No dice un cántico, Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. Pertenezco a su pueblo por su gracia y su poder. Todo el mundo dice que pertenece a ese pueblo, pero yo le digo, si estamos hablando de la familia de Dios, Dios no pone su semilla en cualquiera. ¿Por qué la puso en María? Porque era una virgen intocada del hombre. No era virgen porque no estaba tocado por la mano del hombre. Era un creyente que el hombre no había puesto su mano ahí. Depurado, limpio, y por eso Dios puso su simiente, y el santo ser que nació fue llamado Hijo de Dios. Pero fue la sombra de Dios que lo cubrió. Fue la sombra de Dios que cubrió. Vamos a leerlo porque es que eso está demasiado lindo. Dice aquí, entonces, y entrando el ángel, Dios salve, favorecida. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Porque éste será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces sí, estaba desposada con José,
Y no conocía varón. José era el que tenía la enseñanza, era el que tenía a María. María estaba en él. Usted también tiene la enseñanza, pero a veces no la conocemos hasta que no llegue el tiempo de Dios darnos a conocer. No quiere decir porque usted la tenga, la conoce. Eso es lo mismo que está hablando aquí. Para que se rompan la cabeza y mediten en eso. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nace bajo la sombra. ¿Y por qué? Porque nació bajo la ley. Y en la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Y todo el que nace en la ley nace bajo la sombra de la enseñanza primera de la palabra. Por eso es que Dios tiene que primero preparar al creyente por medio de la enseñanza. Vamos a mirar aquí ahora en el libro de Gálatas capítulo 4. Mire, hermano, Dios nos ayude, porque estas cosas a veces se ven como bien extrañas y como bien difíciles, pero no son difíciles. Es que nosotros debiéramos ya tener esto ya en el espíritu, tener esta formación. Miren lo que dice aquí en el capítulo 4 de Gálatas. Vamos a mirar el verso 1, vamos a leerlo delante. Pero también digo, entre tanto que el heredero, el niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Usted ve que eso fue lo que sucedió allí con María, y es lo mismo que sucede con nosotros, hermano. ¿Cómo llegó Jesús a la vida de usted? ¿Y cuándo? ¿Cuándo Dios envió a Jesús a su vida? Porque es lo mismo hoy. Dios no ha cambiado, su palabra no ha cambiado, su programa no ha cambiado. La hermana Miriam lo explica en un cántico. Un día vino a mi vida el Señor. Si vino era porque ella no lo tenía. ¿Y qué hizo el Señor? Llenó aquel vacío que había en mi corazón. A mí también me llegó un día. En el año 79 me llegó un día a mí también el Señor. Yo no sabía lo que me había llegado. Ninguno aquí, cuando nos llegó por primera vez, sabíamos lo que habíamos recibido. Recibimos un mensaje. A otro fue por un tratado, a otro fue por un programa de radio, a otro fue por una predicación que oímos en una congregación. Pero llegó a nuestra vida que el Señor. Un día. Pero si llegó fue porque lo enviaron. Y si lo enviaron era alguien que lo tenía. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Aquella vez que me lo dio a mí tampoco sabía lo que tenía, pero me lo dio. Y miren cómo dice aquí: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y por eso es que cuando Jesús llega por primera vez al hombre, el hombre no entiende quién es Jesús ni qué es Jesús. Jesús es el verbo, pero usted no lo sabe. A usted le presentaron: Aníbal, ¿quieres recibir a Jesús como tu Salvador? Pues claro, yo veía como Jesús, lo que ve todo el mundo hoy. Yo veía que Jesús era aquel hombre que mataron allá en el Calvario, que lo crucificaron en una cruz de madera y que lo sacaron de la cruz y lo enterraron en un sepulcro. Yo veía que ese era Jesús, porque eso fue lo que me enseñaron y me informaron. Y eso fue lo que yo creía que había recibido, y eso
cada uno de los de nosotros aquí, eso fue lo que usted creyó que recibió. Hasta que no llegó el cumplimiento del tiempo de Dios darnos el espíritu de su Hijo para revelarnos quién es Jesús de verdad. Usted tampoco lo conocía. Miren lo que sigue diciendo el verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, porque para ser de la familia de Dios, usted tiene que ser adoptado por Dios, porque nosotros no somos originales de este plan, nosotros no somos judíos, nosotros no venimos de la línea natural de Israel, pero Dios nos adoptó. ¿Usted sabe lo que es eso? Nos adoptaron. La misericordia de Dios tan grande, el amor de Dios que de tal manera amó, que ha dado a su Hijo. ¿Qué es lo que Dios dio? La simiente. Mire la palabra que le llegó a Miriam, la palabra que le llegó a Marfa, la palabra que le llegó a Ada, la palabra que me llegó a mí. En ella venía la simiente, porque cuando estamos hablando de un mensaje no es cualquier cosa. Llegó la palabra a mi vida y yo la recibí sin saber lo que había recibido. Y hasta el día de hoy ella no ha dejado de dar fruto en mí, porque es que la palabra de Dios crece y prevalece y da fruto. Y miren cómo sigue diciendo: y por cuanto sois hijos, pero es por medio de la adopción, porque no siendo parte de la familia natural de Dios, de la familia real de la palabra, que es Israel, pero Dios nos adoptó para que fuéramos participantes por la fe de este programa. Miren cómo dice aquí: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones ¿qué? El espíritu de su Hijo, que es la vida de la palabra. Y por cuanto Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, nos ha dado a conocer quién es Jesús, quién es Él, qué es lo que nos llegó y por qué y para qué. Y ahora nos estamos dando cuenta de que ha sido todo propósito y plan de Dios, de que haya llegado a nosotros esta forma de doctrina y que nosotros hayamos llegado a esta forma de doctrina para ser miembros de la familia de Dios, porque andábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, pero Dios nos ha traído a esta bendición, a esta familia. Miren cómo sigue diciendo: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, pero es por medio de Cristo. Para eso nos ha traído Dios aquí. Y ahora que Dios nos ha dado el espíritu de su Hijo, es para formar en nosotros a Cristo, porque por medio de Cristo es que vamos a heredar a Dios, hermano, porque la cabeza de Cristo es Dios. Pero si Cristo no está, ¿donde Dios va a ser cabeza? Si no está Cristo formado, ¿de quién va a ser Cristo cabeza? De Dios cabeza. Tiene que Dios formar a Cristo en nosotros para que entonces Él pueda ser cabeza en la vida de nosotros, y nosotros vamos a ver, como dice la palabra, que vamos a ver al Padre tal como Él es. Ya estamos casi acabando, no se preocupen, hermano, yo sé que no tengo aquí mucho tiempo. Vamos a mirar algo aquí. En el libro de Efesios, espérate aquí. En el libro de los Efesios, capítulo, creo que es capítulo 2. Vamos a mirar si es verdad, que no lo apunté. Sí, en el capítulo 2. ¿Por qué ha sucedido todo esto? Y está sucediendo y va a seguir sucediendo, porque nosotros tenemos un trabajo grande entre las manos de nosotros. Y tenemos que estar bien atentos a lo que se nos está diciendo para ver cómo es que Dios va a seguir trabajando en nosotros. Vamos a mirar el verso 11, el capítulo 2 de Efesios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles
En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Usted ve que Dios nos ama de verdad. Nosotros no teníamos parte en este asunto, hermano Gabriel, ni suerte. Pero el amor de Dios ha sido grande para con nosotros. Miren lo que es esto. ¿Qué quiere decir circuncisión? Un hombre que ha sido sometido a la circuncisión es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación del prepucio, la piel que recubre la parte principal del miembro del hombre, o sea que está cubierto, tapado, velado, sellado. Eso se ve como algo natural y se ve hasta quizás un poquito como carnal, pero no, hermano. Nosotros éramos incircuncisos, porque teníamos la mente cerrada, estábamos cerrados, estábamos cubiertos, no entendíamos lo que entendía Israel y no entendíamos lo que se tiene que entender en esta enseñanza. Éramos incircuncisos, no teníamos ni parte ni suerte en este asunto. Por eso Pablo dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, porque Israel ya había sido tratado por los profetas, por Dios, por medio de la ley, por medio de todos los pactos e enseñanzas que había en Israel. Israel había sido tratado y estaba siendo tratado. ¿Y qué pasa? Ahora, pero no he terminado lo de que quiero leerle aquí de esto de la circuncisión. Miren esto. En latín es cortar alrededor, en una práctica ancestral de los judíos y de Islam. ¿Qué significa ser circuncidado en la enseñanza de Dios? Significa pasar por el primer proceso de una enseñanza, la de Dios, en su palabra. Estar bajo tutores y curadores. ¿Cómo es que se circuncida a un estudiante hoy? Un estudiante, para ser circuncidado, para poder ir a la universidad, tiene que pasar por la primaria, por la secundaria y el bachiller. Ahí es donde se le va a quitar la capa de la ignorancia que trae ese muchacho o esa muchacha. Ahí es donde van a circuncidar la mente, el razonamiento de ese estudiante, para que luego, cuando entre a la universidad, se le va a quitar la capa que lo cubre, la ignorancia que lo cubre se le va a quitar en esa tutoría de escuela, para que cuando vaya allá a la universidad, aquellos hombres formen en ellos y pongan en ellos la semiente, la semilla que ellos tienen para formar médicos, para formar ingenieros, para formar abogados, para formar músicos, para formar maestros. Pero mientras tanto no pueden. Por eso es que Pablo dice aquí: en aquel tiempo, usted y yo y todos, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Ah? ¿Sabe lo que es eso? Y después dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero es un proceso que tiene que surgir en la enseñanza. Para usted ser hijo de Dios, usted tiene que ser hijo de Dios para ser miembro de la familia de Dios, ¿o no? Porque todo el mundo que entra por esta puerta atrás de mí no puede decir que es hijo mío. Si no tiene la simiente, si no trae mi semilla, si no trae mi engendro, no hay mi hijo. Yo sé que quizás les da un poquito de sueño a los hermanos, pero Dios nos ayude a mantenernos alerta a lo que se está hablando. Así es que, hermano, la circuncisión no es otra cosa. El creyente, cuando primero tiene contacto con las Escrituras, que es procesado, queda ante Dios encerrado por el mismo Dios. Gálatas 3, yo le voy a dar esa escritura, la ley después ya vamos a acabar. Gálatas 3, 21 al 26. Vemos cómo Dios va llevando adelante su programa en el creyente de él, que oye lo que está escrito. ¿Por qué la justicia de Dios nos alcanza bajo la ley? ¿Por qué la justicia de Dios no se alcanza bajo la ley? Segunda de Corintios 3, 12 al 17. Este proceso de ser circuncidado está en los principios de su enseñanza mediante tutores y curadores. Juan 6 del 31 al 51, léanlo que son muy importantes. En el verso 44 y 45, y serán todos enseñados por Dios, y todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Que el creyente entra al proceso de la circuncisión. Recordémonos que el programa es de Dios y que de él y por él y para él son todas las cosas. Todas las escrituras que yo le di deben de repasarlas de nuevo, porque quizás pues uno no puede en una hora, lo que más que puede hacer es leer las escrituras. Porque si le caemos atrás a una sola cosa, el asunto aquí era la simiente. Y en Gálatas 4, para terminar, terminamos con esto. En Gálatas, déjame ver si en Gálatas 4. No, es en Romanos 4, hermano, perdón. En Romanos 4 dice así. Por tanto, el verso 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para su descendencia. No solamente la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Quiero que entendamos que nosotros hoy, por la fe que hemos creído, tenemos en la enseñanza, también somos parte de esa descendencia. Créalo así, hermano, aunque no entendamos, aunque todavía tengamos la mente estéril, pero recuérdense que Sara no se quedó estéril todo el tiempo, recuérdense que Raquel no quedó estéril todo el tiempo. Recuerda que Elizabeth, la mamá de Juan, la enseñanza que concibe a Juan era estéril también y no podía tener hijos. ¿Ok? En el principio, mire hermano, concebir al Hijo de Dios, eso no es cualquier cosa. Porque nosotros lo que nos han enseñado que Jesús es una persona con barba, que es una persona como nosotros, no. Pero usted sabe lo que es concebir al Hijo de Dios, la simiente de Dios.
y que esa semilla produzca en usted lo que es el Hijo de Dios. Eso no es fácil, hermano. Se le ha hecho tan difícil a Dios traer presente a su Hijo en este tiempo. Porque si yo le pregunto a todos los que estamos aquí, ¿qué usted ve como el Hijo de Dios? Cada cual me va a dar una opinión. Pero ¿qué vemos nosotros? Como una enseñanza que yo puse hace poco, creo que al principio de la semana puse una enseñanza del hermano Nono, que dice: ¿a quién buscáis? Y esa enseñanza yo les recomiendo y les aconsejo que la escuchen. Está en YouTube, en el canal de la iglesia. Óiganla, escúchenla. Si pueden escucharla 5 o 6 veces, escúchala. Es cortita, 18 minutos. ¿A quién buscáis? Porque muchas veces nosotros buscamos lo que no sabemos. Y decía el hermano que lo que estamos buscando como Jesús no es una figurita, no es un cuadro, porque Él siempre ha dicho y dijo que Jesús es el verbo, la palabra, la semilla de Dios. Usted lo que recibió de parte de Dios ha sido la palabra, hermano, la semilla, la simiente. Pero la semilla no puede, ¿qué es lo que es estéril en nosotros? Que nosotros lo que estamos creyendo en la historia, tenemos la mente metida en la historia, en el pasado, en lo que está escrito literal. Y por eso es que somos estériles mentales y la palabra no encuentra lugar para producir en nosotros la vida. Yo sé que es algo un poquito difícil de entender, pero Dios nos ayude, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí.